En la industria de la limpieza, la inteligencia artificial sí puede ayudarnos a trabajar más rápido, con más orden y más datos, pero no debe de quedarse solo en decisiones que afecten la seguridad, el cumplimiento personal o la privacidad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Maya? Bien, definitivamente la IA es un tema que ya nos está abordando prácticamente en todos los mercados. Todos los mercados la están utilizando para obviamente sacar beneficio y trabajar mucho más rápido, ¿no? Pero sí tiene que existir una cadena de límites donde sí se pueden hacer cosas con ella y hay cosas que no se deberían hacer con ella. Y creo ¿Cuándo que debería este de... Mira, la IA no debería tocar de ninguna manera temas de gestión humana, es decir, no lo debes poner a decidir sobre ascensos, no lo puedes poner a decidir sobre salarios, no lo puedes poner a decidir incluso sobre evaluaciones. ¿Por qué? Porque él no tiene la capacidad de estar en el lugar y mirar todo lo que está pasando con tus empleados. Entonces, no deberías de ninguna manera utilizarlo para tomar decisiones eh, en, en pro de tu negocio. O sea, utilízalo para documentar, para registrar, para organizar, pero no lo uses nunca para que tome decisiones serias o levantar juicios a ella, ¿no? Sigue dejando ese camino tú y hazlo tú. Déjalo a él que te apoye en lo que te pueda apoyar y tú haz tu parte. Claro, un ejemplo que podemos ver es de, ok, bueno, tengo X formatos para hacer las evaluaciones y obviamente para una lectura más rápida podemos escanearlo y hacer que nos dé un resumen de estas evaluaciones, pero al final de cuentas la decisión la tienes que tomar tú y aquí es donde entra donde entra como el criterio o el conocimiento muchas veces legales, ¿verdad? De qué es lo que tengo que hacer en estos casos. O sea, la evaluación me arroja este resultado, ok, ¿qué debo hacer como empresa? ¿Hasta qué límite, verdad, tengo para continuar con esta persona o no continuar? Y creo que es un tema que a veces quisiéramos, ¿verdad?, delegárselo a la inteligencia artificial y que Quien sea. hagan despido solo porque creo que a nadie le gusta despedir a nadie, pero pues es algo en lo que nosotros tenemos que aprender como empresarios. Mira, hace poco estaba viendo un adelanto que está haciendo específicamente Cloud como inteligencia artificial y es que ya él está haciendo agentes virtuales y esos agentes virtuales entran a salas de reunión donde ya ninguno de los que operamos esta inteligencia están allí, sino que son tus agentes virtuales y ellos te dan como la lista de cosas que hablaron en la reunión. Y sí, es increíble, o sea, es algo que se sale literalmente de órbita llegar allí, pero tiene limitaciones, o sea, todavía no están como explicados los cargos, o no están, los agentes no están liberados todos, están siendo como liberados por partes. Se están armando como liberaciones por partes en cargos y todo, pero lo que me llama muchísimo la atención es que estamos súper apurados por conseguir que un robot nos haga todo. Y lamentablemente, si tú no le explicas, así no sea un robot, así sea otra persona, si tú no le sabes explicar a alguien, esa otra persona no lo va a poder hacer por ti. Vemos mucho el tema de actúa como experto y haz tal cosa. Decirle en la inteligencia artificial, actúa como experto en tal materia. Sí, tú le puedes decir que actúe como experto, pero si no tiene contexto y no tiene claro la profundidad de la situación que tú le estás planteando, puedes cometer un error severo en tu negocio. Claro. También otra de las cosas que a mí me sorprendió que vi muchísimo, una herramienta que yo uso para contestar el teléfono y me doy cuenta que esta usa la inteligencia artificial y dije, wow, padrísimo, ¿no? Entonces la pusimos a prueba. Ujú. Y fue de miedo realmente cómo respondió, Ujú. pero obvio,
esa inteligencia también necesita un poco de contexto de tu empresa. ¿Por qué? Porque empezó a dar precios, empezó a decir que sí, que hacíamos, que no sé qué. O sea, la chunche esta, la herramienta esta, se le dijo, esto es una empresa de limpieza. Por ende, pues se Y de va. ahí le dio corrido. Le dio corrido, exactamente. Empezó a dar precios, empezó a dar por medidas, que no sé qué. Yo dije, ay, ¿de dónde sacó esta información? ¿No? O sea, muy interesante. O sea, es increíble hasta dónde llega. Pero claro, o sea, siempre hay que estar como ver qué límite tiene, ¿no? Hasta dónde esto Sí. puede favorecer tu negocio y que no. Ahora, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me choca hablar al banco y que me conteste una máquina. ¡Ay! No, no hay cosa tan espantosa que te conteste una máquina. Entonces, cuando alguien llama a tu negocio que por un servicio, creo que lo menos que quieres es hablar con una máquina, ¿no? Entonces, sí es favorable, no es favorable, no toda la gente lo va a aceptar, sí hay que actualizarnos, hay que tener este tipo de herramientas, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué tanto nos puede beneficiar, ¿no? Y eso es algo que nosotros como empresarios debemos que evaluar. Si funciona, no funciona, es apto para mi industria, no para todas las industrias funciona. Por No, ejemplo, el banco. Tú llamas y te la aguantas porque cuando tú llamas al banco es porque ya de plano tienes que resolverlo. necesitas hacerlo. Uh-huh. Pero un servicio que sí es urgente, pero vaya, si no me contestó a la primera, pues llamo a la segunda empresa que aparece en Google, ¿no? Exactamente. Entonces es ahí donde entran Los niveles de fricción son parte de cualquier negocio, o sea, tanto, es más, no, ni siquiera tiene que ser con los empleados, con todo, hasta tus mismos niveles, hasta tus mismas capacidades de fricción con la información que tienes, porque si ves algo que no entiendes, que no te gusta, que no analizas, te frustras, lo dejas a un lado y sigues hacia lo otro. Pasa exactamente lo mismo con este tipo de IAs. Eso está maravilloso, pero se necesita tener una cultura clara de que vamos hacia allá, vamos en que ya no nos van a contestar humanos. Entonces, es un proceso de cultura por el que ha ido pasando. Fíjate que no tenemos ni un año de haber descubierto, no, digamos que la inteligencia artificial tiene rato, pero un año en el que la podemos usar y palpar de una manera muy, muy, no sé, increíble. Para mí todo esto es increíble porque eh, el tiempo, o sea, ya la productividad subió a un nivel súper, súper grande, pero todavía existe una cultura que desarrollar, o sea, todavía las personas necesitan entender que van a ser atendidos por agentes virtuales y todo esto para que realmente se vuelva un espacio. Por eso es que los análisis críticos los tienen que seguir haciendo los humanos. Te tienes que seguir apoyando en profesionales que vayan contigo acompañándote hacia esa programación o estructuración de tu negocio. Cuando tú tengas algo armado y esos consultores, esos asesores te hayan dejado, entonces allí ya tú tienes una base con la que puedes alimentar tu IA. Y estoy de acuerdo, y yo creo que lo hemos hablado en varias oportunidades, de decir, ok, entras con nosotros, creamos tu sistema, te preparamos todo y te enseñamos a utilizar la inteligencia artificial para que sigas implementando, porque en algún momento nosotras nos tenemos que retirar y tú te tienes que quedar con todo ese sistema hecho. Entonces, sí vale la pena, sí es bueno, pero después que tienes ya creado tu proceso, tu sistema de gestión como tal. Claro, y hoy en día pasa mucho que se venden muchas herramientas ahí afuera, pero claro, bueno, una, existe esta barrera tecnológica, ¿verdad? Para muchas personas, que Ujú. solamente les dijeron: "Sí, puedes usar esto, esta herramienta y puedes crear eso", pero están en el proceso de aprender todavía, muchas veces ni siquiera saben prender una computadora y entonces tienen el Ujú. teléfono, y es todo un reto, es todo un Sí. reto para muchas personas. Okey, entonces, imagínate, tienes el reto tecnológico, tienes aparte, pues bueno, la falta de conocimiento en tu rubro y quieres que la inteligencia artificial, pues, venga a resolverte. Lo que te dé va a estar bien contigo, porque eso es lo para ti está bien, eso es lo único que sabes, ¿no? Exacto. Y además, también pasa algo que
¿cómo lo digo sin decir? Hoy en día te venden muchas cosas que pareciera que son fáciles, pero no son fáciles y sí o sí necesitas este acompañamiento, ¿verdad? Para que tú puedas entender estos procesos. Entonces, por ejemplo, hablamos del onboarding, ¿no? De cuando contratas a una persona. Ay, sí, pues bueno, vino y le hice ahí una cartita de que bienvenida y que el manual del empleado, bla, bla, bla. Ajá, pero ¿qué más, no? O sea, cómo tú estudias a una persona, qué tienes que ver, y eso, pues bueno, ¿cómo lo vas a ir aprendiendo? Sí, y Ujú. de hecho el boom de TikTok de la venta de los formatos. No estoy en contra de vender formatos y de vender este tipo de herramientas que la gente necesita para hacer prellenados rápidos y organizar un poco de Pero lo la que tiene. mayoría de esos formatos se quedan ahí. Lo compraste, lo descargaste y se quedaron ahí. Y lo más doloroso es que hay momentos donde esos formatos sí son buenos y sí van a ser un beneficio. El problema es que se lo estás dando a alguien que no entiende para qué es. Y ahí es donde yo estoy en contra de TikTok y de todo este asunto. No es en contra de Son TikTok, es muy en contra generalizados. hay mucha facilidad, mucha ligereza para hablarte de temas que son profundos. Tienes un negocio es un tema profundo, un negocio no es un tema de papelitos, de tener una papelería full de documentos, no, es entender cómo cada una de las partes de tu negocio, cada uno de los pilares tiene desafíos. Entendí los desafíos, lleno el formato. ¿Me entiendes? Entonces vamos a crear los formatos y vamos a hacer el sistema de gestión, pero vamos a aprender a usarlos y creo que eso es una valía muy grande en el trabajo que estamos haciendo y yo sé que es hermoso, o sea, poder ver que están implementando los procesos, que los están utilizando y que están entendiendo para qué es cada cosa. Ese realmente es la meta de que vengas y hagas un sistema de gestión integral con nosotros. Nosotros nos adaptamos a todas las caras del negocio, te creamos todo un sistema, pero luego te decimos, ok, ahora vamos y vámonos al campo, vamos a implementar. Y sabes que la mayoría, bueno, la mayoría de personas que llegan con nosotros son personas que ya están cansadas de ir y pagar por aquí, pagar por allá, de, bueno, ahora lo intento hacer yo, bla, bla, y todo eso queda ahí abandonado. Entonces, realmente terminas pagando por un mentor que te guíe, que te dé toda que te arme todo esos, esa estructura que tú tienes ahí toda como, que le dé estructura más bien a todo ese papelillo que tienes ahí volando, ¿no? Entonces, tienen que tener, antes de invertir en algo así, tienes que entenderlo. Exacto. Tienes que entenderlo. Y entrar a... ¿Algo? ¿Sabes algo? Yo creo que todos esos, formatos que se venden o plantillas, como tú dices, no dudo que estén mal. Fueron hechos tal vez por alguien que lo hizo, le funcionó y está bien, Ujú. pero está bien al modelo de negocio que esa persona tiene. No es al modelo de negocio que tú tienes. Exactamente, exactamente. De hecho, tú puedes ver variaciones claras en, por ejemplo, operaciones. Tú quieres hacer una hoja de ruta diaria para que tus empleadas lleven el récord de las casas que van a atender, cómo las van a atender y cómo va a ir montado el carro donde se van a llevar todas las cosas. No es lo mismo una hoja de ruta con 3 equipos que una hoja de ruta con un equipo. Es completamente diferente el ritmo, es completamente distinto, tiene una cantidad de variaciones importantes. La vas a copiar y la vas a pegar. Y no todas las personas tienen el mismo modelo de que tienen un lugar, van por las cosas, bla, bla, o sea, todas Exactamente. Hay unas donde todavía las dueñas del negocio van y les preparan el carro a las chicas. Hay otras que les dicen, aquí están las llaves, preparen todo. Ya, ustedes están entrenadas para hacer el circuito de distribución de insumos y montarlos en el carro. Entonces, todas esas cosas van haciendo variaciones en ese sistema que va a funcionar para tu negocio. Y allí es donde realmente es importante el acompañamiento. O sea, es fundamental que no te quedes con, bueno, voy a pagar un chat GPT, pago $20 y hago todo un sistema. No vas a poder, no va a funcionar. Aparte, hay algo muy, muy particular en el tema este de la compra de formatos. Y es que compro formatos aislados, despegados, y los tengo por allí
y realmente en un sistema de gestión integral todo se interconecta. El dinero se conecta con los empleados se conectan con el servicio se conecta con todo el customer journey del cliente, el customer journey con el marketing y todo eso es una rueda que está girando. Entonces, percátate o cerciórate de tener un equipo a la mano que te ayude a crear ese sistema y entonces después vemos lo de ChatGPT y las enseñamos a usar ChatGPT. Y si no tienes a ese experto, bueno, pues aquí tienes Líderes Imparables que te podemos ayudar en ese proceso, ¿verdad? Que sea algo más ligero de llevar, de que tú lo puedas realmente entender. Así que, pues bueno, mantente conectado porque seguimos en un programa más para seguir aprendiendo de cómo la inteligencia artificial sí nos ayuda, pero muchas veces no tanto como quisiéramos y en lugar de ayudarnos nos está llenando, saturando y pues bueno, necesitamos definitivamente un experto en muchos de los casos para este tipo de procesos. Así que nos vemos en un próximo programa. Bye. Bye.